Bueno, chicos, vamos a iniciar también con la grabación. De nuevo, tengan muy buenos días. Si no estoy equivocado, me parece que esta es la última clase teórica que me toca dictar esta gestión. Entonces ya estamos casi por terminar nuestras clases teóricas. Me imagino que están igual que yo ya con frío. Nada más me queda pedirles que nos sigamos cuidando un poquito con las normas de bioseguridad. Saben que en La Paz ha empezado un aumento de casos. En otros departamentos ya parece que está descendiendo, pero bueno, nos seguiremos cuidando, por favor. ¿Sí? Bueno, entonces, el día de hoy vamos a ver ya, casi terminando nuestros contenidos teóricos, lo que va a ser el retratamiento no quirúrgico, ¿sí? En la literatura también se puede encontrar esto como simplemente como retratamiento endodóntico, o en algunos libros de texto también lo refieren como una revisión del tratamiento, ¿sí? De todas formas, lo que vamos a encontrar es que ya se ha hecho un tratamiento y ya se ha obturado el conducto o el sistema de conductos en el diente que yo quiero evaluar o en el paciente que llega a la clínica o al consultorio. ¿Sí? Entonces, vamos a repasar un poquito algunos aspectos, sobre todo en cuanto a cómo yo tendría que identificar que un paciente que ya ha sido tratado necesita repetirse ese tratamiento, ¿sí? Y evidentemente vamos a ver que, como está en la clase, siempre la complejidad de repetir un tratamiento o de revisar un tratamiento va a ser un poco más alta eh, que el iniciar desde cero un tratamiento, ¿sí? Bueno, entonces vamos a decir que es un procedimiento rutinario, tal vez después de hacer los tratamientos como biopulpectomías o necropulpectomías, quiere decir un tratamiento iniciado desde cero, ya sea en un diente vital o en un diente necrótico. Después vamos a tener en cuanto a orden la revisión o el retratamiento no quirúrgico, ¿sí? Y evidentemente igual hay que hacer un procedimiento diagnóstico, ¿sí? Y en el procedimiento diagnóstico tendríamos que detectar que hay una enfermedad endodóntica persistente. Vamos a ver los signos y los síntomas y también el estudio radiográfico que tendríamos que tener. Y evidentemente cuando vamos a hacer un retratamiento necesitamos disponer de algún instrumental o material extra al que yo voy a necesitar cuando vamos a hacer simplemente un tratamiento desde cero, ¿sí? Y hoy en día hay un sinfín de material e instrumental, iniciando por fuentes de calor, que serían eh, estos elementos o estos aparatos que nos van a permitir obturar y también en algún momento desobturar. Y tenemos que ver de que si nosotros tenemos una corona, un perno, si tenemos un instrumento fracturado, si tenemos la obturación de gutapercha, vamos a ir necesitando más instrumental o más aparatología, ¿sí? Entonces, de cierta forma también el tiempo para hacer un retratamiento no quirúrgico, o sea, el número de sesiones van a ser mayores porque tenemos primero que identificar la causa, si es posible, y tendremos que tratar de rectificar tal vez el error que ha llevado a que haya habido una obturación que no sea del todo la adecuada. ¿Qué más? ¿Cuál será la etiología de esta enfermedad post-tratamiento? Sabemos que las tasas de éxito en cuanto a la endodoncia, en cuanto al éxito sobre todo, son bastante altas. Pero de nuevo, estos porcentajes de éxito que alcanzan un 90, 95%, incluso algunos reportes de casos clínicos nos hablan desde un 97% o hasta un 97% de éxito, pero también hay que admitir que tenemos igual algunos tratamientos que van a fracasar, ¿sí? Vamos a ver más adelante algo de epidemiología, quiere decir cuánto sería el porcentaje de fracaso en los tratamientos y vamos a ver sobre todo cuáles son las posibles causas de fracasos. Y evidentemente cuando nosotros vamos a evaluar un tratamiento que nosotros mismos hemos hecho o que algún colega o algún compañero lo ha realizado, tenemos evidentemente que dejar un poquito de lado las emociones o la empatía o la apatía que podamos tener, ¿sí? Entonces tenemos que usar criterios que sean altamente objetivos
Y evidentemente muchas veces este ego, que si bien es cierto, nos puede ayudar en algún momento, esa sensación de que yo no me puedo equivocar, de que yo soy infalible o de que yo no puedo haber cometido un error, muchas veces nos puede llevar a una evaluación incorrecta, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar admitiendo de que somos seres humanos con más o con menos experiencia, ¿sí? Simplemente la diferencia entre un estudiante de cuarto año, de quinto año, del internado, o que está haciendo ya tal vez un diplomado o un posgrado en endodoncia, va a ser la mayor cantidad de práctica, ¿sí? Entonces, evidentemente, nos podemos también equivocar o podemos haber cometido algún error. Lo importante es identificarlo y tratar de solucionarlo en el momento. Dentro de la nomenclatura, podríamos decir que estamos frente a un fracaso en el tratamiento endodóntico y que se ha producido una enfermedad post-tratamiento, ¿sí? Esta enfermedad post-tratamiento puede caracterizarse por una sintomatología persistente y cuando hablamos de sintomatología ya estamos pensando de nuevo en dolor, ¿sí? O sea, el paciente ya le hemos terminado el tratamiento endodóntico, pero sigue sintiendo dolor, sigue sintiendo una molestia. Y en cuanto al diagnóstico de nuestro diente, de acuerdo a la clasificación de patología pulpar, a nuestra clasificación clínica, estaríamos viendo una pieza previamente tratada. Si recordamos un poquito, teníamos un diente y en la imagen radiográfica teníamos ya un material de obturación en el conducto o en los conductos. Esta podía ser gutapercha con sellador, solo gutapercha, solo sellador o alguna varianza o combinación de estas anteriores. ¿Por qué generalmente puede llevarse o nuestro tratamiento podría acabar en que no ha tenido éxito? ¿Sí? Y empezamos desde el inicio. Entonces podríamos hablar de una incorrecta apertura. Entonces, durante el año pasado, en tercero, en cuarto año, durante esta fase virtual que estamos todavía llevando de los rotes, hemos visto la forma de acceso, por dónde tenemos que hacer el acceso, la forma de conveniencia. Entonces, lo primero que nos podría llevar a un fracaso sería una incorrecta apertura. ¿Qué más? Conductos no tratados. Vamos a ver de que esta tal vez es una de las principales causas de fracasos en el tratamiento endodóntico, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo podría no tratar un conducto? Generalmente porque no lo he podido localizar. Entonces, si se fijan, estos dos puntos están muy de la mano con lo que es el conocimiento de la anatomía dentaria interna. ¿Sí? Vamos a ver que hay algunos conductos que son más frecuentes que no los podamos localizar y por eso no tratar, ¿sí? Ahora, yo podría haber localizado el conducto, pero yo no lo he limpiado o yo no lo he obturado de una forma adecuada, ¿sí? Quiere decir que he tenido una pobre limpieza o una pobre obturación. Y cuando hablamos de pobre, nos estamos refiriendo a, sobre todo, instrumentar hasta limas o hasta un calibre muy bajo, ¿sí? Ya hemos hablado muchas veces de que yo no puedo instrumentar hasta una lima número 15 o hasta una lima número 10 o hasta una lima número 20, ¿sí? Los calibres mínimos muchas veces son del 25, 30, 35. Entonces, no podemos hacer una instrumentación demasiado eh, superficial o con calibres demasiado pequeños. ¿Qué más? Escalones. Y esto ya más referente a algún error durante la ejecución de la técnica y yo estoy generando estos escalones o estas salientes en el conducto que no nos van a permitir ya alcanzar una longitud de trabajo, ¿sí? Entonces, muchas veces esta pérdida o este acortamiento de la longitud de trabajo o este taponamiento nos puede llevar a eso. Y si yo he tenido algún accidente durante la terapia endodóntica, como una perforación, quiere decir que yo he generado otra vía que no era la vía original del conducto, también nos podría complicar un poquito el pronóstico, ¿sí? Entonces, cualquier accidente iatrogenia que suceda durante el tratamiento también puede llevarnos a que haya una persistencia de signos y de síntomas, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos tomados de vías de la pulpa y si se fijan acá parecería que en este molar superior se han instrumentado los conductos pero a longitud un poco corta y parecería que no se ha podido localizar este conducto mesiopalatino, ¿sí? Lo propio acá en este molar inferior
Fíjense que el conducto distal aparentemente está bien obturado, pero si yo analizo un poquito la raíz mesial, podemos ver de que parecería que el eje de este conducto no está centrado y fíjense acá yo voy a tener un ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal y lo más probable es que el otro conducto mesial no se haya podido trabajar bien. En este otro caso tenemos ya un ejemplo de perforaciones, ¿sí? Donde evidentemente tal vez se ha ensanchado demasiado una zona peligrosa y se ha podido producir algún tipo de desgarro o perforación aquí, justo a nivel de la zona de furcación y probablemente hay algo de salida de material de obturación. Lo que estamos viendo acá es un conducto u otro conducto que no se ha podido permeabilizar ni trabajar. Fíjense, en este caso yo tengo un conducto que sí se ha trabajado, un conducto vestibular, pero aquí si se fijan al eliminar la obturación, fíjense que hay un segundo conducto, ¿sí? Lingual en este caso, que no se ha trabajado, que no se ha limpiado y obviamente no se ha obturado, ¿sí? Y en esta imagen inferior podemos ver una combinación de varios factores. Si se fijan también la restauración va a ser muy importante. Acá en este diente probablemente nunca se le ha realizado la restauración final o definitiva y al dejarle cemento provisional, fíjense lo que pasa, va a haber una filtración coronal. Entonces no se olviden que el tratamiento no solamente termina cuando yo ya obturo los conductos. Tendré que cerciorarme de que yo haya realizado la rehabilitación con la obturación definitiva, ya sea una restauración directa, ya sea una restauración indirecta, como una incrustación o una corona, ¿sí? Pero si yo dejo a un paciente con el tratamiento endodóntico terminado, pero la rehabilitación no se hace, va a pasar esto. A través de la microfiltración coronaria se va a contaminar nuestra obturación y tenemos un diente que puede volver a tornarse sintomático y evidentemente hay que repetir el tratamiento. ¿Sí? Entonces, por favor, no se olviden la importancia de la rehabilitación posendodóntica. ¿Sí? Tenemos que asegurarnos de que el paciente tenga su rehabilitación definitiva. No podemos dejarlo con cemento provisional, no podemos dejarlo con un algodón, no podemos dejarlo con ionómero de vidrio en muy poca cantidad y encima cemento provisional. Sabemos que su nombre nos dice que estos cementos van a estar cortos periodos de tiempo, ¿sí? Entonces, hay que hacer un seguimiento al paciente para ver si se ha hecho la rehabilitación. Dentro de algunas otras causas que podrían producir también un fracaso, evidentemente siguen habiendo otros accidentes u otros incidentes durante el tratamiento, la fractura o separación de instrumentos, y yo sé también que es otra causa muy importante a veces de no poder terminar de limpiar o de desinfectar un conducto, es que se haya fracturado o que se haya separado un instrumento y yo lo quiera dejar ahí. ¿Qué más? Que yo me haya sobreextendido. Quiere decir que la gutapercha ha salido más allá de mi constricción apical, filtración coronal, como veíamos, ¿sí? Entonces, no se olviden la importancia de tener un sellado a nivel apical con la obturación tridimensional, pero también a nivel coronario, ¿sí? Y evidentemente muchas veces puede haber una infección persistente, tanto intraradicular como extraradicular, ¿sí? No se olviden de que la microbiota dentro del conducto radicular es muy compleja. Muchas veces nosotros hacemos todos los pasos necesarios, pero no podemos asegurar que se haya eliminado una determinada comunidad microbiana, ¿sí? Entonces, la parte clínica tiene que acompañar un poquito la evolución de los tratamientos y por eso siempre decimos que un diente vital va a tener más éxito que un diente necrótico. Y en el caso del diente necrótico, mientras más tiempo tenga el diente esa necrosis pulpar, la imagen radiolúcida asociada con patología perirradicular también va a ir en aumento, ¿sí? Y ya hablaríamos de cuando sí o sí es necesario que yo ya acompañe mi retratamiento de una parte quirúrgica, cuando tenemos un quiste radicular, ¿sí? Yo sé que esta diferenciación entre quiste, granuloma, sí, muchas veces, si bien tratamos de hacerla viendo una radiografía, tenemos que hacer un estudio histopatológico, ¿sí?
Pero yo sé que cuando tenemos una lesión a nivel ya más grande, de cierto tamaño, de ciertas características, ¿sí? Después de hacer mi retratamiento, yo a veces tendré que acompañar de una cirugía para endodóntica, ¿sí? De todas formas, un primer paso va a ser igual a hacer el retratamiento. Entonces, haremos el retratamiento primero y en estos puntos de acá daremos un cierto tiempo y un seguimiento. El control y el seguimiento van a ser muy importantes en cualquier tipo de planificación diagnóstica. Si hablamos de una etiología más puntual, entonces podríamos hablar de que hay microorganismos intrarradiculares, ¿sí? En el sistema de conductos radiculares. Y aquí es de nuevo la importancia de hablar de no solamente el uso de las limas y la técnica de obturación, sino también el uso de los agentes químicos, las soluciones irrigantes, el EDTA, si podemos hacer una agitación manual de la solución irrigante utilizando un cono de gutapercha u otros elementos más completos como puntas de ultrasonido. Ahora, cuando yo ya tengo una infección extraradicular, el trabajo que yo haga dentro del conducto, quiere decir con una endodoncia convencional vía conducto, no van a poderme eliminar esta infección extraradicular. Entonces, cuando ya tenemos que un biofilm o una biopelícula está fuera de el conducto a nivel apical, yo ya tengo que ver no necesariamente de hacer una apicectomía, se puede hacer un curetaje apical primero, una limpieza de la superficie apical. Evidentemente habrá que hacer un análisis de lo que se vea en la cirugía, en el acceso que vamos a tener, ¿sí? Una reacción a cuerpo extraño, que sería sobre todo cuando yo tengo que se me ha eh, extralimitado, sobre todo la gutapercha. Si bien es cierto, los cementos de obturación son en cierto grado biocompatibles, cuando la gutapercha o un fragmento de una lima sale fuera del conducto a nivel apical y se queda ahí, evidentemente nos va a generar una respuesta inflamatoria, ¿sí? Y de nuevo, ya cuando estamos hablando de quistes, que yo sé que son compartimientos con un tejido epitelial que tenemos, ¿cierto? Entonces aquí todas las posibles etiologías, lo más frecuente sería infección intraradicular, después extraradicular, cuerpo extraño, que serían sobre todo conos de gutapercha y o fragmentos de limas. Y aquí la importancia de nuevo de determinar bien mi longitud de trabajo y sobre todo mantener y andar revisando periódicamente la longitud de trabajo durante todas las etapas del tratamiento, ya sea la instrumentación, la irrigación y la obturación, ¿sí? En ningún momento tenemos que olvidarnos de cuánto es mi longitud de trabajo y podemos irla verificando en varios momentos, no solamente con las radiografías de conductometría o de econometría, sino también con el uso del localizador apical en varios momentos durante el trabajo en la parte clínica, ¿sí? Ahora, la primera opción cuando hay un fracaso endodóntico, entonces vamos a decir que es el retratamiento endodóntico o la revisión del tratamiento. Y aquí estamos hablando de un tratamiento de nuevo no quirúrgico, ¿sí? Estamos hablando de el tratamiento que va a consistir en la eliminación del relleno. Si ya había una obturación, yo tengo primero que eliminar esta obturación, tendré que hacer de nuevo una limpieza. Entonces, si se fijan, más que empezar desde cero, es empezar desde -20. ¿Por qué? Porque primero tenemos que ver el acceso a los conductos, como vamos a ver un poquito más adelante, pero hay que eliminar la obturación que se ha dejado, y esto tiene una cierta complejidad dependiendo del caso, volver a determinar la longitud de trabajo, volver a hacer una conformación y si podemos identificar y corregir la causa por la que ha fracasado el tratamiento original, ¿sí? Entonces, cuando ya vamos viendo una radiografía y pensamos en repetir ese tratamiento o pensamos en retratar esa endodoncia, ¿sí? Yo tendré que ir analizando por qué ha sido posible que haya habido este fracaso o por qué los resultados que yo he obtenido, si es que yo mismo he hecho el tratamiento, dónde puede haber habido un error o una falla o una omisión tal vez, ¿sí? Y los conductos hay que obturarlos nuevamente, volverlos a sellar
y hay que hacer la rehabilitación y esta parte es muy importante, seguimiento radiográfico y una evaluación o una valoración de tipo clínico. ¿Sí? Entonces, de todas formas, cualquier tratamiento endodóntico terminado, tendríamos que hacerle un control o un seguimiento, ¿sí? Incluso si lo consideramos un éxito, yo tendría que darle una cita al paciente de aquí a un año o a 2 años para ver clínicamente cómo está el diente, si no hay dolor, molestia, aumento de volumen, palpación positiva, percusión positiva, o radiográficamente hacer también un control o un seguimiento. Ahora, cuando nosotros le avisamos al paciente y tenemos que hacer un retratamiento, hay buenas y malas noticias para nosotros y para los pacientes también. Siempre queremos empezar con las buenas noticias, entonces, hoy en día sabemos que el tratamiento endodóntico asociado a periodoncia, no se olviden que generalmente el trabajo hoy en día es multidisciplinario en la parte clínica y sumada a la rehabilitación, ¿sí? De este diente, a la restauración del diente, salvan cientos de millones de dientes. Este es un dato sacado de Estados Unidos, pero en nuestro país y en nuestra clínica y en la universidad puntualmente, sabemos que muchos dientes que tal vez se pensaba que ya no se los podía mantener en boca, son salvados casi milagrosamente por la terapia endodóntica combinada con otras especialidades. ¿Sí? Entonces, hoy en día tenemos altos porcentajes de éxito, sería entonces una buena noticia, pero la mala noticia es que también hay muchos o millones de dientes también a nivel mundial que van a fracasar, ¿sí? Por diversas razones. Ya hemos mencionado algunas de ellas, ¿cierto? La anatomía, algún accidente que haya pasado. Vamos a ver también un poquito más adelante que el paciente también tiene un papel muy importante a jugar, ¿sí? Pero también tenemos que reconocer de que no todos los dientes muchas veces se consigue mantenerlos en boca. Evidentemente nuestra intención es intentar, nuestra intención es tratar, haciendo una planificación muy minuciosa, pero también tenemos que saber reconocer y llegado el punto, saber dónde el pronóstico tal vez no va a ser del todo favorable y tal vez ahí sí una alternativa válida podría ser la parte quirúrgica y si la parte quirúrgica endodóntica no funciona, evidentemente hay que conversar con el paciente la posibilidad de que la pieza no se pueda mantener en boca y haya que extraerla. ¿Sí? De todas formas, siempre que hablamos de odontología y endodoncia mínimamente invasiva hoy en día, sabemos que tenemos una mirada y una preparación mucho más conservadora. ¿Sí? Entonces, yo no puedo pensar en extraer un diente donde yo sé que un tratamiento endodóntico convencional va a tener muy buenos resultados. ¿Sí? O el revisar o el repetir un tratamiento sería una segunda opción válida. Entonces, primero endodoncia, después de repetir la endodoncia, otra alternativa de repetir la endodoncia sería la endodoncia quirúrgica o una terapia endodóntica o una cirugía paraendodóntica, donde vamos a hablar de este raspado o limpieza apical y de la pisectomía. Y evidentemente ya la última alternativa podría ser una exodoncia. ¿Sí? Hay que ir quemando etapas, hay que ir viendo de menos radical a más radical, pero hay que darle al paciente también estas posibilidades. ¿Sí? No estamos ya en una época hace mucho tiempo eh, de una carnicería en cuanto a lo que es odontología. Entonces no podemos libremente ir haciendo exodoncias seriadas como se hacía hace 30, 40, 50 años o lastimosamente muchas veces todavía en zonas rurales, muchas veces sigue estando tal vez la costumbre, muchas veces generada por los propios odontólogos que somos nosotros, de que es más fácil hacer exodoncias seriadas y hacer prótesis removibles o fijas, ¿sí? Entonces, seguramente a todos ustedes les ha pasado, les va a pasar cuando vayan a provincia, de que a veces vienen pacientes con dientes que tienen caries superficiales o caries de dentina media, que sabemos que perfectamente con operatoria dental pueden estar tranquilamente en boca pidiéndonos que les extraigamos algún diente, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, yo sé que el costo tal vez de una exodoncia
si lo comparamos con una restauración de resina o de composite compuesto o con una corona, va a ser mucho más bajo. Tenemos también que saber orientar a los pacientes de que esos dientes que se pierden nos van a generar una serie de complicaciones en cuanto a la oclusión, los puntos de contacto, el trabajo mecánico durante la masticación, la pérdida de hueso que va a haber. Entonces, evidentemente tenemos que ir nosotros cambiando un poquito este paradigma o esta forma de actuar que en algún momento ha estado muy de boga y siendo honestos sigue en muchos aspectos, haciendo que los pacientes busquen desde edades muy jóvenes extracciones de dientes y la confección de prótesis, ¿sí? Entonces, tenemos que ver esto porque obviamente esta actitud ha sido reforzada y si ustedes quieren, ha sido propiciada por nosotros como profesionales odontólogos, ¿sí? Entonces, tenemos que seguir orientando y tenemos que tratar de explicarle al paciente de que un diente natural siempre va a ser mucho más efectivo que cualquier corona, que cualquier póntico, que cualquier prótesis removible, ¿sí? Entonces, de nuevo, hay altas posibilidades de salvar los dientes, pero evidentemente hay que valorar caso a caso y hay que distinguir también cuando las posibilidades o las apuestas están en contra nuestra, ¿sí? Entonces hay que hacer este análisis y muchas veces este análisis se lo tiene que hacer de forma conjunta con el paciente. Evidentemente nosotros le podemos plantear al paciente un plan de tratamiento, pero el que tiene que decidir y el que tiene que firmar el consentimiento informado en última instancia va a ser el paciente, ¿sí? Entonces, es por eso que tenemos que estar informando al paciente aspectos generales, evidentemente no en detalle muy fino, pero el paciente tiene que estar consciente de un diagnóstico, tiene que estar consciente de pros y contras de determinados tratamientos. Ya, entonces, si nos fijamos, ¿por qué podría ser que fracase cuando hablamos de la parte de procedimientos? Sobre todo porque yo no conocía aspectos básicos sobre el diagnóstico. Y no nos vamos a cansar de decir que para iniciar un tratamiento, lo primero que tenemos que tener es un correcto diagnóstico. Entonces, no podemos querer acelerar la primera cita y obviar pruebas clínicas, obviar examen clínico, obviar pruebas complementarias como una buena imagen radiográfica o varias imágenes radiográficas. ¿Qué más? Tenemos que acordarnos de la morfología dentaria. Entonces, si se fijan, todo va de la mano. Conocimiento de anatomía externa, anatomía interna. ¿Qué más? El aislamiento absoluto. Siempre lo mencionamos, pero es importante decirlo. Si no se puede aislar el diente, probablemente no sea posible hacer un tratamiento endodóntico. Por lo menos un tratamiento endodóntico donde yo pueda garantizar esta asepsia. Si no se ha aislado el diente, ¿sí? Y yo he trabajado con rollos de algodón, con el suctor, bueno, hemos tratado de hacer aislamiento relativo, yo sé que se ha contaminado ya el sistema de conductos radiculares. ¿Qué microorganismos habrán podido ingresar? No lo sabemos, pero yo sé que ya una de las bases del tratamiento no se ha cumplido, ¿sí? Entonces, el aislamiento absoluto es muy importante o es de vital importancia. ¿Qué más? Evidentemente la falta de experiencia. Y esto, cuando estamos en cuarto año, siempre les decimos, ¿verdad? Nosotros estamos empezando con hacer tratamiento en pacientes, entonces no podemos hacer tratamientos de alta complejidad, donde no tengamos la cámara pulpar o esté calcificada o el conducto esté calcificado en el tercio cervical y medio, o donde tengamos que ya había una fractura de instrumental o tenemos un diente donde la posición de la corona nos va a complicar. Entonces, la experiencia se va ganando tratamiento a tratamiento. ¿Sí? Entonces, al principio de nuestra práctica clínica, no podemos nosotros querer hacer tratamientos de altísima complejidad porque seguramente se nos van a complicar. ¿Sí? ¿Qué más? La localización de los conductos, pero para localizar los conductos, de nuevo, yo tengo que conocer dónde están dispuestos o dónde yo puedo encontrar, en qué posición, a qué caras, cuántos conductos. ¿Sí? ¿Qué más? La instrumentación. Ya hemos hablado de técnicas de instrumentación muchas veces, pero es importante decir que hay técnicas
que están más indicadas para dientes vitales, más indicadas para anatomías rectas o amplias, indicadas para dientes necróticos, indicadas para conductos delgados y curvos. La irrigación también, hemos hablado de la selección de la solución irrigante, a qué concentración, con qué tipo de aguja, cómo yo tendría que acompañar con la aspiración, hasta qué nivel tiene que llegar mi aguja, los tipos de aguja sobre todo, ¿sí? La obturación, bueno, a nivel de la técnica de condensación lateral, pero cómo yo tengo que determinar el cono maestro principal, cómo selecciono el espaciador, mis conos accesorios, las radiografías que tengo que tomar y evidentemente de nuevo vuelve a aparecer este aspecto, fíjense ya hablando acerca de la rehabilitación, ¿sí? Si yo tengo una obturación deficiente, filtración a nivel coronal, quiere decir que yo no he colocado la restauración, la resina, el composite de forma adecuada, siguiendo incrementos graduales, he colocado una cantidad muy grande, sabemos que va a haber una contracción, y esa contracción nos va a generar espacios, ¿sí? O si yo he cementado la incrustación y esta incrustación no estaba bien adaptada, yo he colocado de forma deficitaria el material de cementación para esta incrustación o corona, vamos a tener filtración, ¿sí? Y evidentemente habrá que ver si persisten estos signos y síntomas, el dolor, ¿sí? Este trayecto fistuloso que tenemos muchas veces, ¿sí? O este trayecto sinusal, lo que antes se denominaba fístula, que lo tenemos acá. Si había una fístula y esta fístula no va cicatrizando, es un indicio de que yo no estoy pudiendo controlar la infección dentro o fuera del conducto, ¿sí? O si antes de que yo haga el tratamiento no había este trayecto o esta vía de drenaje y yo al terminar el tratamiento se produce un aumento de volumen y después hay una salida a través de este trayecto fistuloso, evidentemente también nos está alertando un poco. No se olviden que el dolor va a ser una respuesta defensiva, entonces nos está avisando nuestro organismo o el organismo del paciente de que algo está pasando, de que algo no está yendo bien, ¿sí? Entonces, como vemos acá, conducto distal y fíjense en el conducto mesial, la limpieza es casi no evidente. Solo yo podría ver aquí gutapercha a nivel del tercio cervical y algo medio, ¿no? Entonces, obviamente vamos a tener aquí un ensanchamiento, una imagen radiolúcida, seguramente el paciente tendrá sintomatología de la percusión, puede ser que tengamos una hinchazón, malestar a la palpación, entonces hay que hacer un seguimiento clínico y radiográfico, ¿sí? Y si se fijan, tenemos este reporte de que un 42% de los fracasos, ¿sí? Sobre todo se deben a la falta de localización de alguna raíz o de algún conducto, ¿sí? Entonces, es una causa tal vez la más importante de por qué fracasan estos tratamientos. Y aquí tenemos el más claro ejemplo, un molar superior, ¿sí? Primer molar superior, donde yo tengo 3 conductos trabajados, palatino, listo vestibular, mesio vestibular, pero no se olviden de esta raíz alargada en forma de 8, donde hemos dicho que en una alta prevalencia, casi un 70-80%, va a haber este segundo conducto mesio-palatino, ¿sí? Entonces, casi en molares superiores ya sabemos que tenemos que tratar de localizar este conducto mesio-palatino, ¿sí? Sería uno de los conductos omitidos o no trabajados que nos pueden generar un fracaso en el tratamiento, ¿sí? Ahora, decíamos, nuestras tasas de éxito aparentemente, según todo lo que nos dice la bibliografía, son muy altas, de un 90-95%. Ahora, habrán algunos estudios que nos hablan de fracasos, ¿sí? Y si se fijan acá, dependiendo dónde yo he hecho mi estudio, nos hablan desde un 10%, ¿sí? Que más o menos estaría en relación. Si yo tengo un 90% de éxito, por aritmética simple, tendría que tener un 10% más o menos de fracasos, ¿sí? Pero fíjense que en algunos casos esta tasa puede aumentar mucho, sobre todo en dientes donde tenemos una configuración anatómica más compleja. Entonces, de nuevo, aquí volvemos a lo mismo. Yo no puedo hacer mi primera endodoncia en la clínica de cuarto año, ¿sí? De un tercer molar donde yo vea que hay 6 o 7 conductos, aparentemente, ¿sí? O
Yo no puedo hacer mi primera endodoncia en un diente donde ya tiene un tratamiento previo y tiene una curvatura severa, ¿sí? Y además de eso hay una fractura de una lima, ¿sí? Si se fijan, entonces hay que hacer una evaluación y hay que hacer una selección de qué grado de complejidad tiene el caso o qué grado de complejidad tiene el tratamiento que yo quiero hacer, ¿sí? Y de nuevo, nosotros en la clínica de endodoncia 2, ¿sí? Atendemos pacientes de complejidad baja a mediana, ¿sí? Entonces, si llega un paciente de una complejidad más alta, probablemente lo vamos a derivar a veces a quinto año o lo vamos a derivar incluso a veces a la especialidad de endodoncia que se tiene o que se cursaba en nuestra universidad. ¿Sí? Entonces, por favor, es muy importante que nosotros seamos autocríticos en cuanto a la experiencia que yo tengo. ¿Sí? En realidad no podríamos decir que hay alguien que es capaz y alguien que es incapaz, ¿cierto? Lo que hemos dicho es que mientras más práctica yo voy haciendo y voy viendo más casos clínicos, voy ganando experiencia, ¿sí? Entonces, al principio tenemos poca experiencia, entonces no podemos iniciar con tratamientos demasiado complejos, de complejidad alta, ¿sí? Tenemos que conocer cuándo podemos derivar para que estas tasas de fracaso estén en el rango del 10% y no alcancemos tasas de fracasos demasiado altas, ¿sí? Entonces, por favor, la evaluación antes de iniciar un tratamiento o un retratamiento es muy importante, ¿sí? La primera cita donde hacemos la historia clínica, donde hacemos la parte de la evaluación clínica, las radiografías, son muy importantes para determinar qué tan complejo está, ¿sí? Ahora, este problema endodóntico igual muchas veces se puede deber a un relleno eh, delgado, quiere decir a que la obturación no está tridimensionalmente hecha, hay una lesión a nivel periapical o periradicular, entonces esto habrá que valorarlo en la radiografía y en la parte clínica. Muchas veces también tenemos un perno, ¿sí? O un poste. Sabemos que hablábamos de perno, sobre todo cuando es de metal colado, un poste cuando es de fibra de vidrio generalmente, y tenemos este trayecto fistuloso o este trayecto sinusal muchas veces, ¿sí? Entonces, de nuevo, cuando yo no puedo hacer el tratamiento, ya sea porque tengo un perno, porque tengo el conducto altamente calcificado, ahí tenemos que pensar en que la cirugía parendodóntica tal vez nos va a dar mejores resultados, pero cuando yo veo que el acceso vía conducto es todavía posible, lo que vamos a preferir siempre es este retratamiento no quirúrgico, ¿sí? Entonces, vamos viendo de que la cirugía sí forma parte del campo de acción endodóntico, ¿sí? Pero hoy en día tenemos resultados muy buenos con esta revisión o este retratamiento vía conducto. Ahora, ¿en qué casos yo optaría por hacer una cirugía? Como tenemos aquí esta imagen esquematizada. Tengo una corona, tengo un perno, en este caso, colado seguramente, y si se fijan, probablemente al intentar sacar esta corona y el perno, ¿sí? Yo vea que no hay luz de conducto, ¿sí? O de que al intentar sacar este perno corona, probablemente podría haber una fractura de la raíz, ya sea por el volumen muy grande del perno, por la forma, ¿sí? Entonces ahí yo podría ver de que tal vez en este caso sí puede ser más efectiva una cirugía para endodontia, ¿sí? Habrá que valorar el largo también de la porción radicular para ver todo esto. Entonces, ¿cuál de estas dos alternativas vamos a preferir? Siempre antes de la cirugía parendodóntica va a ser nuestra primera alternativa una técnica no quirúrgica, quiere decir un retratamiento. ¿Por qué? Porque evidentemente los costos, el tiempo para el paciente, ¿sí? La cantidad de material, el manejo de tejidos blandos y todo va a ser siempre menor en cuanto a costo, ya sea en tiempo, en experiencia o en cuanto a insumos y materiales, ¿sí? Entonces, siempre que sea posible, vamos a preferir el retratamiento no quirúrgico y después de hacer una evaluación, si este retratamiento realmente no se pudiera hacer por alguna de las causas que hemos visto, sobre todo porque no se puede retirar el perno, no se puede acceder al conducto,
hay una calcificación muy marcada, ahí sí ya pensaríamos tal vez en una cirugía, ¿sí? Entonces, de nuevo, hoy en día tenemos una limpieza mecánica con las limas que disminuye hasta un 50% la carga bacteriana. Después tenemos que las soluciones irrigantes activadas ya sea de forma manual, con un cono de gutapercha o con ultrasonido, tienen otro tanto de eliminación de carga bacteriana. Si yo tengo una necrosis pulpar, sabemos que tenemos que dejar siempre una medicación, sobre todo en base a una pasta de hidróxido de calcio. Y de nuevo, esta combinación, fíjense, de limpieza mecánica, limpieza o la desinfección química, uso de medicación intraconducto, ¿sí? Nos da hasta un 90% menos de carga bacteriana. Y en este caso estaríamos hablando de que esa eliminación es suficiente para que tengamos compatibilidad con salud, tanto a nivel de los tejidos periradiculares, sobre todo. ¿Sí? Entonces, ya yendo a hablar un poquito casi para terminar, cuando hablamos del retratamiento tenemos que eliminar el contenido del conducto, ¿sí? Hay que volverlo a conformar, desinfectar, obturar. Y habíamos dicho al principio de la clase de que un retratamiento va a ser siempre más difícil o tiene una dificultad mayor que un tratamiento que se está iniciando desde cero, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos en mente cuando estamos evaluando un paciente o un caso, ¿sí? Siempre es más fácil iniciar el tratamiento desde cero que repetir un tratamiento ya hecho, ¿sí? Porque ya ha habido otra persona u otras personas o nosotros mismos en ese caso que ya hemos hecho procedimientos, ¿sí? Ahora, ¿cómo tenemos que hacer nosotros esta valoración del caso? Entonces, para llegar a ver si tenemos un éxito clínico o un fracaso clínico, ¿sí? Tenemos que realizar dos tipos de evaluación entonces, una evaluación clínica y otra evaluación radiográfica. Entonces, cuando hablamos de un fracaso clínico, cuando existe un fracaso clínico vamos a ver evidencia de signos y síntomas, entonces podríamos ver sobre todo dolor, aumento de volumen, podríamos ver un trayecto fistuloso que se ha formado, podríamos ver un absceso apical agudo, ¿sí? Y adicionalmente podríamos tener también signos radiográficos, una imagen radiolúcida, ¿sí? De distinto tamaño, de distinta magnitud. Entonces, en estos casos hay que ver de nuevo si el acceso es posible o imposible. Si es posible, vamos a optar por el retratamiento no quirúrgico. Si es imposible, vamos a ir pensando ya en cirugía paraendodóntica, ¿sí? Y aquí estamos viendo algunos ejemplos donde tenemos, por ejemplo, acá esta obturación, hay un poste, un perno, y hoy en día no se olviden que tenemos una herramienta más. Si se fijan acá, parecería que hay una imagen radiolúcida, algo extraña. Podemos pedir también hoy en día una tomografía, ¿sí? Fíjense lo que nos muestra la radiografía y fíjense lo que nos muestra la tomografía. En esa tomografía se está viendo que hay una reabsorción dentinaria, ¿sí? Que casi ya ha perforado hasta la porción o hasta la tabla palatina, ¿sí? Entonces, evidentemente acá intentar hacer un retratamiento no va a tener mucho sentido porque ya no tenemos pared palatina. Fíjense, ya no hay hueso, no hay remanente radicular acá, entonces lo más factible aquí es hacer una ectodoncia, ¿sí? No se puede mantener la pieza en boca. Entonces, hoy en día tenemos esa herramienta más adicionalmente a las imágenes radiográficas en 2D que teníamos, ya sean con películas convencionales o digitales, las tomografías, ¿sí? Entonces, la tomografía, en el caso de que yo tenga dudas, la imagen radiográfica nos muestre algo que me parece a mí extraño o no nos termina de mostrar la magnitud de algo, podemos pedir estas imágenes tomográficas también, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de un éxito clínico, puede haber, como decíamos antes, un fracaso clínico cuando yo tenía signos, síntomas y además imágenes radiográficas. Cuando hay un éxito clínico, puede ser que yo tenga ausencia de signos, ausencia de síntomas, quiere decir que no hay dolor, no hay molestia, y cuando yo saco una radiografía, puede ser que hayan algunas deficiencias. Esto no solamente cuando estamos valorando ya un tratamiento que hemos hecho, sino un diente que queremos retratar. Entonces, habrá que ver si la obturación es satisfactoria o no, ¿sí? Y habrá que valorar si es que se va a hacer algún procedimiento en ese diente como una nueva restauración, ¿sí?
tal vez ahí yo sí vea la necesidad de repetir el tratamiento. Pero muchas veces vienen pacientes con tratamientos ya de muchos años de antigüedad, donde clínicamente no hay ningún tipo de molestia, ¿sí? No es necesario hacer una restauración o un cambio porque está bien la restauración y nosotros nos empeñamos en repetir ese tratamiento, solamente porque ahora queremos ganar práctica en esa repetición o en ese retratamiento, ¿sí? Y nos podemos complicar mucho. Entonces, no hagamos tratamientos que verdaderamente veamos que no son necesarios, ¿sí? Entonces, si yo veo que clínicamente hay un éxito, la radiografía nos muestra algo extraño, podemos citarlo al paciente para hacer controles, ¿sí? Para hacer lo que se llama un seguimiento o un acompañamiento, ¿sí? Si lo hemos visto ahora en junio del 2021, bueno, lo citaremos de aquí a 6 meses o a un año y volveremos a revisar la parte clínica, el sellado de la restauración y veremos otra radiografía, ¿sí? Entonces aquí el seguimiento también puede ser una alternativa cuando no hay una necesidad grande de repetir el tratamiento ahora. Sabemos que en esta época de pandemia muchos pacientes y nosotros también no queremos dar varias citas a los pacientes justamente por el alto riesgo en el que nos encontramos. Sabemos que como odontólogos somos la profesión tal vez en mayor riesgo de podernos contagiar de coronavirus, ¿sí? Entonces, no es una época para hacer tratamiento simplemente porque sí. Tenemos que tener una buena causa, ¿sí? De por qué vamos a repetir o vamos a retratar esa pieza, ¿sí? Bueno, ya antes de ver algunos procedimientos al final, entonces hay que analizar la historia del caso. Sería ideal que podamos tener radiografías previas. Entonces, si alguien nos está enviando un paciente, sería ideal que nos pueda tal vez pasar las radiografías que ha tenido antes del tratamiento, la inicial que tenía el otro colega o el otro compañero, la conductometría, la conometría. ¿Para qué? Sobre todo para ir haciendo una comparación de cómo eran los signos, los síntomas antes del tratamiento. ¿Sí? Tenemos que tomarnos un cierto tiempo para estudiar esta anatomía interna. No nos olvidemos de que hemos dicho que lo más probable es que no se haya encontrado un conducto, que haya alguna curvatura, alguna raíz adicional, ¿sí? Y tengamos que ver también la situación clínica. Se podrá restaurar el diente, el estado de salud periodontal, son factores también importantes y evidentemente tenemos que determinar cómo está la obturación del conducto, ¿sí? Si está corta, si está larga, si hay espacios, si hay brechas. Entonces, habrá que hacer esta planificación y estudio previo antes del tratamiento, ¿sí? Ahora, también tenemos que ser muy conscientes de que cuando yo voy a repetir un tratamiento, pueden haber complicaciones durante este retratamiento. ¿Cuáles serían algunas de las complicaciones? Como hemos dicho antes, si yo tuviera un perno o yo tengo una corona, es probable que al hacer el retiro de la corona o el retiro del perno, hay un chance de que el diente se pueda fracturar. Eso también hay que informarle al paciente, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué más? Podría ser que se nos fracturen instrumentos, ¿sí? Entonces hay que tratar de evitar de que no pase esto, pero es una posibilidad latente también de hacer perforaciones, de que se reagudice la parte clínica, de que se extruya material contaminado. Entonces hay que tener cuidado de no generar sobre lo que ya ha habido algún tipo de accidente, más accidentes, ¿sí? Entonces, de ahí que decimos de nuevo, la complejidad es mayor. Ahora, ¿qué factores pueden hacer que nuestro retratamiento sea menos exitoso cuando hay instrumentos fracturados? Entonces, analizaremos muy bien las radiografías previas para ver por qué un conducto se ha dejado sin obturar o por qué un conducto no se ha podido trabajar. Es altamente probable de que haya ya un fragmento separado fracturado. ¿Qué más? Perforaciones también, escalones, lo que decíamos. Reabsorción externa, como en la imagen que veíamos. Entonces, tenemos las imágenes tomográficas hoy en día para ayudarnos. Otro aspecto importante que yo tengo que tener en cuenta es la cooperación del paciente. El porcentaje de éxito siempre va a ser menor en pacientes donde donde estos pacientes no quieran cooperar. ¿Cooperar en qué sentido? En cuanto a venir puntual a las citas, seguir las instrucciones, saber que son citas largas, que tiene que estar con aislamiento absoluto siempre.
Entonces, muchas veces si yo ya he detectado de que es un paciente no cooperador, me refiero a que es un paciente que no tiene tiempo, es un paciente que no va a cumplir los horarios de las citas, es un paciente que no quiere estar más de 20 minutos en la clínica o en el sillón odontológico, es un paciente que se cansa muy rápido, ¿sí? O es un paciente que tal vez no está muy convencido de que valga la pena repetir el tratamiento, tal vez en este caso el éxito va a bajar todavía. Y otro punto importante del que ya hemos hablado, la experiencia del operador, ¿sí? No nos olvidemos de que nosotros como operadores también somos un factor decisivo. ¿Cuánta experiencia yo tendré? ¿Cuántos casos como este yo ya he hecho? Y muchas veces sabemos que si yo he hecho una exodoncia, no quiere decir que ahora ya soy altamente experto, ¿sí? Seguramente después de hacer cuántas exodoncias yo puedo considerarme un experto, no sé, tal vez 50, 60, 70. Entonces, la experiencia es muy relativa. ¿Qué más? El instrumental. Hemos hablado de que el instrumental y el equipo muchas veces para hacer un retratamiento necesitamos tener aditamentos, instrumental o insumos extras a una terapia endodóntica convencional. ¿Sí? Entonces, de nuevo, planificar el retratamiento. De por sí, cualquier tratamiento endodóntico siempre se planifica, pero el retratamiento se tiene que planificar tal vez con más calma. Quiere decir que viene el paciente, yo le hago el diagnóstico, tendré que ver si yo tengo todo el instrumental, todo el material, todos los insumos. ¿Sí? Entonces, esta etapa de planificación, ver si yo puedo acceder y ver si yo puedo llegar hasta la longitud de trabajo, también va a ser muy importante. Muchas veces esto de ver si el acceso y el conducto está permeable o se puede entrar a los conductos, no lo podemos saber solamente con la radiografía. Muchas veces hay que hacer una exploración. Aquí tenemos algunos ejemplos. Si se fijan, es muy mala idea, como ya hemos dicho muchas veces, esta es una corona, ¿cierto? Fíjense, que yo quiera hacer el acceso a través de una corona nos puede llevar a problemas. Generalmente cuando tenemos coronas, lo más adecuado es retirar la corona. Y una vez que yo retire la corona, podemos ver, como en este caso, de que ya están los conductos, pero fíjense dónde está el remanente dentario. En algunos lugares está subgingival. Entonces, yo sé que la rehabilitación de este diente va a generar filtración en algún momento. Entonces, habrá que evaluar eso. Pero de nuevo, mala idea que yo quiera hacer accesos a través de incrustaciones metálicas, coronas de metal porcelana, incluso muchas veces coronas de gradia o algún material más plástico. ¿Sí? Siempre que tengamos coronas o puentes, hay que explicarle al paciente de que para evitar o para minimizar accidentes hay que retirar estas coronas. Ahora, muchas veces, si bien tenemos en el mercado elementos para retirar coronas y pónticos, ¿sí? A veces no hay otra alternativa que cortar, que destruir la corona que tiene el paciente y el paciente tendrá que estar consciente de que tiene que hacerse otra nueva corona provisional y tal vez después otra corona definitiva, ¿sí? Pero de nuevo, si queremos hacer accesos a través de coronas, sobre todo donde hay un vástago o una subestructura metálica, podemos tener muchas complicaciones. La visibilidad, la luz, el poder distinguir los orificios de entrada de los conductos va a ser muy difícil. ¿Qué más? El retiro de pernos, vamos a ver que también nos puede complejizar mucho, ¿sí? Corregir el acceso que se ha hecho y la desobturación radicular. Entonces, en este caso, tenemos pernos, en este caso, pernos fracturados, y sabemos que los pernos colados, bueno, muchas veces eran o son demasiado cónicos, con una forma un poco agresiva, incluso a veces antes se fresaba un poco el conducto, ¿sí? Entonces, si yo tengo pernos demasiado gruesos, demasiado amplios, nos complica mucho. ¿Cuál es la forma más fácil de sacar un perno? Bueno, hoy en día sabemos que las puntas de ultrasonido nos van a ayudar más que tal vez las fresas. Muchas veces al utilizar fresas podemos generar un desgaste o una fisura en la porción radicular. Entonces, ultrasonido nos sirve mucho para ayudar a descementar estos pernos, sobre todo colados. Ahora, en el caso de los postes de fibra de vidrio, también el ultrasonido nos puede ayudar, aunque se forma un monobloque. Entonces, hay que ver aquí, muchas veces se terminan desgastando con mucho cuidado
o tal vez con puntas de ultrasonido también los postes de fibra de vidrio. ¿Sí? Ahora, para eliminar la gutapercha, ¿qué técnicas podemos tener? Podemos tener aquí técnicas térmicas, utilizando calor, ya sea un instrumento caliente, técnicas mecánicas, utilizando limas, lo más probable una lima Hedstrom, químicas, lo que son los reblandecedores de gutapercha, y generalmente lo que hacemos, una combinación de todos. Entonces, lo más clásico, vamos a ver una lima H, sobre todo cuando yo tengo que es una obturación muy deficiente o hay un solo cono o unos cuantos conos de gutapercha, las limas H son suficientes. Yo puedo tener agentes que reblandezcan un poquito, como el silol, el eucaliptol. Ahora, aquí hay algunas escuelas que nos dicen que estos solventes lo que hacen es generar una pasta de gutapercha que se queda adherida en las paredes del conducto. Entonces, habrá que valorar que tal vez no en todos los casos directamente vamos a colocar estas pastas solventes, ¿sí? Primero intentaremos solamente con una eliminación mecánica. También podemos ver dentro de las limas rotatorias hoy en día sistemas para desobturar conductos, ¿sí? Entonces, este es el kit de retratamiento de ProTaper. Entonces, tenemos también hoy día kits ya para la obturación. Y también no nos olvidemos de que las puntas de ultrasonido nos pueden servir también para la desobturación. Si se fijan, hemos hablado muchas veces de ultrasonido en la clase de hoy. Entonces, el ultrasonido hoy en día casi es un complemento de la terapia endodóntica. Evidentemente, esto significa un costo de adquisición del equipo, de las puntas de ultrasonido para endodoncia, pero hoy en día se utiliza mucho el ultrasonido, ¿sí? Ahora, en el caso de que yo tenga un cono mal condensado, o sea, solo un conito flotando, una lima Hedstrom o una lima H es tal vez lo que más nos va a favorecer. Cuando yo tengo un conducto recto, quiere decir un conducto ancho y donde yo tengo una buena condensación, igual nos puede servir sobre todo esto. Aquí ya tenemos que pensar uso de solventes más limas de pequeño calibre. Podemos ir utilizando limas K, después podemos ir utilizando limas H. Entonces aquí hacemos combinación, solventes más remoción mecánica. Si tuviéramos alguno de esos sistemas rotatorios, bueno, nos va a ayudar mucho para hacer la remoción. Y en el caso de sobreobturaciones, cuando el cono de gutapercha ha salido fuera del conducto, igual hay que intentar utilizar una lima H. Ahora estas limas H no pueden ser limas demasiado delgadas, generalmente son limas 25, 30, 35. Necesitamos limas de calibres un poquito más grandes, porque una lima H delgada también podría correr el riesgo de romperse, de fracturarse o de separarse. Ahora, ¿qué pasa cuando yo solamente tengo pastas? Que también es muy probable que encontramos retratamientos donde no hay gutapercha y solo hay pastas. Entonces, acá podemos utilizar solventes. Y en el caso de los solventes, vamos a ver de qué podemos tener, como en este caso de la línea Septodon, un endosol, quiere decir es un solvente para cementos a base de resina, ¿sí? Entonces, en nuestra clínica, por ejemplo, utilizamos el Sealer 26, que es un cemento que tiene base de hidróxido de calcio y resina. Entonces, si yo sospecho de que el sellador o la pasta que han utilizado tiene un componente resinoso, puedo utilizar este endosol, llevar con una jeringuita de irrigación y tratar de ir removiendo esta pasta selladora. Ahora, si yo tengo un cemento que yo veo que es en base a una eugenol, ¿sí? O sea, que contiene eugenol o eugenato, ¿sí? En este caso, entonces, yo tengo este otro solvente de esta línea, viene entonces para selladores a base de resina y a base de cemento de óxido de zinc y eugenol generalmente. ¿Sí? Ahora, para eliminar instrumentos fracturados, también las puntas de ultrasonido nos sirven para tratar de pasar escalones. Bueno, podemos utilizar limas precurvadas y tapones dentinarios, igual puede ser ultrasonido, uso de limas delgadas, EDTA en gel en este caso. Ahora, una vez que yo he eliminado toda la obturación, ya sea de gutapercha o sellador, hay que de nuevo determinar una nueva longitud de trabajo. Quiere decir que yo tendré que volver a sacar una conductometría para verificar que ya no haya cemento, o la obturación ya no esté,
y que yo haya logrado ahora sí alcanzar una longitud adecuada, ¿sí? Entonces, nueva longitud de trabajo y desde aquí casi habría que retomar todo lo que hacíamos, nueva preparación biomecánica, trabajo bioquímico, o sea, las soluciones irrigantes, nueva obturación y controles postoperatorios. Entonces, una vez que ya hemos eliminado interferencias durante el acceso y que puedan complicar a nivel del conducto radicular, tenemos que repetir casi el tratamiento. Bueno, nos hemos excedido unos minutitos, me parece. Muchas gracias por el tiempo. No sé si tuvieran alguna pregunta. Vamos a activar los micrófonos. Listo, ya están activados. No sé si alguien tuviera alguna duda, alguna consulta. Hola, ¿me Doctor, escuchan? buenos días. Doctor, buenos días. Una consulta. ¿Cómo se esterilizan las limas? ¿Cómo se esterilizan las limas? Bueno, en realidad ninguna lima viene estéril, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es, nosotros tenemos que seguir un procedimiento. Una vez que sacamos la limita de la caja, hay que hacer una limpieza y un lavado, ¿sí? Evidentemente las limas que vienen en cajita han estado expuestas a múltiples contaminantes ambientales en los almacenes durante el traslado, entonces hay que hacer una limpieza mecánica, puede ser manual, utilizando algún detergente antibacteriano, ¿sí? O un detergente normal tal vez, en líquido. Después tenemos que hacer el secado de las limas, idealmente utilizando toallitas de papel o una toalla que esté limpia. Habrá que colocar las limas en una gasita, que es lo que hacemos, de acuerdo al juego de limas que podamos tener, ¿sí? Entonces es ideal que yo vaya esterilizando juegos de limas, quiere decir limas de la primera serie del 15 al 40 de 25 milímetros. Y adicionalmente a ese juego le coloco una lima especial más, una 8 y una 10, por decirles. Y lo pongo en una gasita, identifico en un sobrecito. Eh, en el caso nuestro ya hace 2 o 3 gestiones que estamos utilizando el calor húmedo, quiere decir el autoclave. ¿Por qué? Porque el calor húmedo nos va a asegurar una mayor probabilidad de eliminar bacterias, hongos y virus, ¿sí? Y tiene también un tiempo de esterilización más rápido. En cambio, cuando hablamos del calor seco, ¿sí? Tenemos que tiene que estar más tiempo y a veces nos ha generado problemas un poco sobre que los mangos de las limas se han quemado y también se va perdiendo el corte más rápido. Entonces, lo ideal es que compremos estos sobres de papel para autoclave, ¿sí? Que venden en las casas dentales. Cortamos un tanto para el tamaño de un juego de limas, lo sellamos con masking, ¿sí? Etiquetamos, si no tenemos masking, hay unas selladoras, pero hemos estado trabajando con masking, identificamos las limas y ya las podemos llevar para esterilizar. No se olviden que en calor húmedo el tiempo de esterilización es muy corto, ¿no? Como estamos trabajando con vapor de agua, entonces el tiempo de esterilización no va más allá de los 30 minutos, ¿sí? Entonces, idealmente esterilizar en autoclave las limas, las fresas también. ¿Sí? No sé si está respondida la pregunta, Rosa, si era la pregunta esa. Sí, doctor. Muchísimas gracias. Entonces, en autoclave, chicos, sí. Sabemos que el autoclave es mucho más efectivo y no solamente para las limas. En algún momento, si podemos esterilizar todo nuestro material, ya sea para examen, para periodoncia, para cirugía, en autoclave mejor. ¿Sí? Por lo menos las limas y las fresas ya las esterilizamos hace varias gestiones y con el tema este de la pandemia, con mayor razón en autoclave. ¿Sí? No sé si hubiera alguna duda, alguna consulta o con eso ya terminaríamos tal vez la clase de hoy día de este retratamiento no quirúrgico. Revisemos el chat, me parece que no tenemos dudas. Bueno, chicos, entonces gracias por el tiempo. Mil disculpas de nuevo por ese error que ha habido en el primer enlace que hemos mandado. Se está grabando la clase, en el transcurso de la mañana se va a subir y como les decía al principio, si no me equivoco, esta es la última clase creo que voy a dar yo en la gestión porque ya estamos a unos cuantos temas de terminar ya los contenidos para el tercer parcial. Entonces, ha sido un placer haberlos visto este año en las clases teóricas virtuales. Agradecer a las personas que siempre ingresan. Estamos con un número de, bueno, hace rato teníamos 57, me parece, entonces voy a subir la grabación al Classroom
Y bueno, cualquier duda, consulta, como siempre, estamos para poderlos apoyar o responder. Muchas gracias, tengan buen día, cuídense por favor, como habíamos hablado, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta Hasta luego. luego. Tengan buen día, que les vaya bien. Hasta luego, Diego, hasta luego a todos. Hasta luego.